Bien, bienvenidos entonces a nuestra clase de hoy día 4 de noviembre, ¿cierto? De matemática. Ya nos queda muy poquito para terminar con nuestras clases. Nos va quedando un poquito más de un mes de clases online. Y comenzamos el día de hoy, ya con nuestras reglas de la clase. Buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. Ser puntual y conectarse a la hora señalada. Recordar ingresar con el nombre real para que puedas quedar presente. Ya recuerden que se pasa la lista, por lo tanto es importante que entre con su nombre, apellido y ojalá el curso. Encender el audio, pero silenciar el micrófono y apagar la cámara. Seguir la clase con atención y respeto y escuchar cada una de las instrucciones que entrega el profesor. Y comenzamos entonces, ya hoy día ya vamos a comenzar con otro contenido que ustedes ya más o menos lo manejan porque lo vimos el año pasado, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a recordar un poquito esos contenidos para poder comenzar con lo que nos corresponde ahora en cuarto, ¿ya? Vamos a trabajar hoy día recordando lo que es una encuesta, lo que es una tabla de datos, lo que es un gráfico de barra simple o un gráfico con escala, ¿ya? Con barra de escala. Eso vamos a trabajar el día de hoy. Y para eso yo necesito saber qué recuerdan ustedes de una encuesta. ¿Qué será una encuesta? ¿Quién recuerda? Que pueda levantar su manito. Vamos a ver. ¿Qué será una encuesta? Juan Esteban. Hola, Miss. Hola Juan Esteban, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya Juan Esteban, ¿recuerdas alguna de estas cosas que nosotros vimos el año pasado? Sí, la A ver, encuesta. ya, ¿qué es la encuesta? La encuesta son dos cosas para votar. Ya, Dos cosas como hamburguesa, fideo. 5 personas ganaron una hamburguesa, 2 fideos. ya, perfecto. Es una encuesta. Súper bien. Muy bien, Juan Esteban. Súper bien. ¿Alguien más recuerda alguno de estos conceptos? ¿Qué será la encuesta? ¿Qué será una tabla de datos? Vamos haciendo memoria, lo trabajamos el año pasado. ¿Qué será un gráfico de barra simple, de barra con escala? ¿Quién recuerda? Necesito que vamos haciendo memoria para poder comenzar con nuestra clase el día de hoy. Así que necesito manitos arriba o comienzo a preguntar al que esté presente. Juan Esteban nos decía que la encuesta, ¿cierto?, tiene opciones. Eso nos dijo, nos dio 2 opciones. Ahí habló de comida, ¿cierto? Y las personas seguramente tenían que escoger. ¿Quién más me puede ayudar? ¿Qué será una tabla de datos? ¿O para qué servirá la tabla de datos? ¿O qué será un gráfico? ¿Qué recuerdan ustedes de esa materia que vimos el año pasado? Parece que estuve con el Juan Esteban nomás en clase el año pasado. A ver, Juan Esteban, vamos de nuevo. Ahí está. Hola, Miss. Me Hola, Juan estoy Esteban. acordando, creo que la tabla de datos son como, va dejando como los 5, cuando Ya, a 105, después vas avanzando. ya. Eh, Puede ser como los como... años, como los años que vas pasando, y vas marcando. ya, esa es una línea de tiempo. Ah. Pero vamos, por ahí vamos, Juan Esteban. Muchas gracias. Voy con Matías Ursúa. Hola, Matías. Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Matías, ¿qué recuerdas de estos conceptos del año pasado? Yo del único que me acuerdo fue de la encuesta y de los gráficos de barra simple. Ya, ¿qué recuerdas de la encuesta? La encuesta es una pregunta que Ya, tiene 2 o más respuestas. ya, perfecto. ¿Y a quién le hacemos esa encuesta? A gente,
Agente, perfecto. Muy bien. ¿Y qué será un gráfico de barra? No me acuerdo bien, es como donde hay líneas que van hacia arriba o hacia abajo dependiendo de los votos. Ya, perfecto. Súper bien, Matías. Muy bien. Perfecto. Voy con otra manito. Voy con Cristóbal Mole. Hola, Cristóbal. Hola, Miss. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Ya me Cristóbal. acordé de todos. Me A ver. acordé de todos. Súper, cuéntame. ¿Qué te acordaste? La encuesta es una pregunta que hace para las personas para ver cuántos deciden esto y aquello. La tabla de datos es para guardar los mismos los resultados que te dan. Muy Y el bien. gráfico de barra simple es una barra que indica los factores que eligieron las personas. Perfecto. Muy, muy bien, Cristóbal. Eso es. Súper bien. Muchas gracias, Cristóbal. De nada, me acordé cuando lo dijo el Y voy con Victoria, que también tiene su manito levantada. Hola, Hola, Victoria. Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Victoria, ¿qué recuerdas tú? Cuando usted nos hizo preguntarle a los niños de otro curso que una encuesta de qué les gustaba más de comida, a eso, de eso me acuerdo. Ya, perfecto, ¿cierto? Súper bien, Victoria. Muy bien, muchas gracias. El año pasado, ¿cierto? Hicimos una encuesta. ¿Se acuerdan que ustedes se juntaron en grupo, ¿cierto? Inventaron una pregunta y fuimos a encuestar a los niños de tercero, del tercero B del año pasado y de cuarto del año pasado, ¿ya? Y esa pregunta, ¿cierto? Que ustedes inventaron es lo que nosotros llamamos una encuesta, ¿ya? Esta encuesta nos permite recoger información por medio de una pregunta simple, ¿ya? Una pregunta simple que puede ser, por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cierto? O ¿cuál es tu fruta favorita? O tu animal preferido, o si te gusta o no te gusta matemática, ¿ya? Eso es una pregunta simple. Y nosotros el año pasado trabajamos esas preguntas solo siendo cerradas, es decir, había una pregunta y habían opciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo preguntaba ¿cuál es tu color favorito? Yo le daba 3 o 4 opciones, les daba los colores para que ustedes pudieran escoger, ¿ya? Este año existe la posibilidad que nosotros lo podamos hacer con preguntas cerradas y también con preguntas abiertas, ¿ya? Cuando hablamos de preguntas abiertas, quiere decir que yo puedo preguntar cuál es el color favorito sin darle opciones, sino que cada uno dice el color favorito que realmente le gusta, ¿ya? Sin limitarlo a algunas de esas opciones que dábamos nosotros en tercero, que eran las preguntas cerradas, ¿ya? Súper bien. Por lo tanto, entonces, la encuesta, ¿cierto?, nos permite recoger información por medio de preguntas y nos permite recolectar datos u opiniones de un grupo de personas, ¿ya? Esta encuesta puede tener una pregunta, como puede tener 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Todas las preguntas que nosotros queramos realizarles a otras personas, ¿ya? Como bien decía Cristóbal, la tabla de datos es esa que aparece ahí en su pantalla, donde yo organizo los datos, ¿ya? Voy a seguir con el ejemplo de los colores. Por ejemplo, ¿cierto? Esta tabla de datos tiene que tener un título. Si yo tengo de pregunta cuáles son tus colores favoritos o cuál es tu color favorito, ¿cierto? Mi título va a ir dirigido a la misma pregunta, es decir, color favorito. Por ejemplo, color favorito del cuarto A, ¿cierto? Yo le puedo dar categorías, es decir, la categoría serían colores, ¿cierto? Y le puedo dar 3 opciones de colores, si quiero una pregunta cerrada. Luego tenemos el conteo, donde yo les voy preguntando a las personas cuál es su preferencia, ¿cierto? Si me dicen amarillo, yo hago una rayita, ¿ya? Y luego debo contar, por eso se llama conteo,
cuento cuántas preferencias hay y le escribo el número donde dice cantidad de preferencias. ¿Ya? Por lo tanto, ya ahí estamos un poquito ya recordando lo que es una encuesta y lo que es una tabla de datos. Les voy a mostrar un ejemplo. Acá tenemos una tabla de conteo, ya donde está nuestra tabla de datos. Esta es la tabla de datos. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿cuántas mascotas tienes? ¿Ya? Y aquí yo puse nuestra categoría, cantidad de mascotas, y puse 3, 2, 1 y 0. Es decir, voy a preguntar si alguien tiene 3 mascotas, voy a preguntar si tiene alguien 2 mascotas, o si alguien tiene una, o si no tiene ninguna mascota. ¿Ya? Y aquí va el conteo. Es decir, yo le pregunté a una persona y esa persona me dijo, yo tengo 3, yo hago una rayita. Otra persona me dijo, yo tengo 2, hago una rayita en el 2. No, yo no tengo ninguna, me dijo quizá otra persona, ¿cierto? Y yo hago una rayita donde dice 0. Luego que yo encuesto a todas las personas que les pregunté, ¿cierto?, cuántas mascotas tiene, debo contar. En este caso, me voy al 3, ¿cierto?, la cantidad de 3 mascotas y cuento cuántas personas tienen 3 mascotas. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la cantidad de preferencias escribo el número, ¿cierto?, que sería 6. Luego cuento cuántas personas tienen 2 mascotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cierto? 12 personas tienen 2 mascotas. Luego cuento cuántas personas tienen una mascota, que serían 14. Y la última, ¿cierto? Cuántas personas no tienen mascotas, tienen 0 mascotas. Debo contar y voy a llegar a 8. Ahí tendríamos la encuesta hecha, ¿cierto? Porque le pregunté a las personas cuántas mascotas tiene y le di opciones. Tengo mi tabla de datos completita, ¿cierto? Y esta información que yo tengo en una tabla de datos es lo que yo voy a traspasar a un gráfico de barras, ¿ya? Les voy a mostrar cómo quedaría este gráfico de barras. Fíjense acá. Mi gráfico tiene que tener un título, ¿ya?, que siempre va de acuerdo a la pregunta. Si la pregunta me hablaba de mascotas, yo no puedo preguntar en mi gráfico cuántas frutas eran, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta era cantidad de mascotas. Aquí también tengo que escribir cantidad de mascotas, ¿ya? Y el gráfico de barras tiene 2 ejes. Un eje que es de manera vertical, que lo podemos llamar el eje X, ¿ya? Y tenemos la otra línea que es de manera horizontal, que corresponde al otro eje, que es el eje Y, ¿ya? El que va hacia arriba, el que es vertical, tiene la cantidad de estudiantes, es decir, la cantidad de personas que yo le pregunté, ¿ya? Las personas que yo les realicé esa encuesta. Y abajito está, ¿cierto?, la cantidad de mascotas. Yo pregunté quiénes tenían 0 mascotas, quiénes tenían 1 mascota, quiénes tenían 2, quiénes tenían 3, ¿ya? Y para realizar este gráfico, debo trabajar con mi tabla de datos. Si nosotros volvemos atrás, vamos a dar cuenta que habían 6 personas, ¿cierto?, que tenían 3 mascotas. Entonces, mi gráfico de barra, ¿cierto?, llega al 6. Y aquí quiero que se den cuenta, este gráfico que nosotros tenemos acá es un gráfico de barra con escala. ¿Por qué es un gráfico de barra con escala? Porque si nos fijamos los numeritos, aparece el 0, el 2, el 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Se llama gráfico de barra con escala porque va avanzando en este caso de 2 en 2. Si el gráfico fuera del 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto?, con números consecutivos, sería un gráfico de barra simple. Pero como vamos avanzando en este caso de 2 en 2, es un gráfico de barra con escala, ¿ya? Eso tenemos que recordarlo. Cuando es gráfico de barra simple,
avanzamos de uno en uno, 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Hasta llegar a la cantidad de personas que fueron encuestadas. Y cuando es con barra con escala, ¿cierto? Yo avanzo de 2 o más personas en este caso. Aquí fuimos avanzando de 2 en 2. ¿Para qué usamos el gráfico de barra con escala? Para no hacer un gráfico tan grande, ¿cierto? Porque imagínense, aquí tenemos 16 personas, pero si yo encuesto a 50, ¿cierto? Es más fácil avanzar quizás de 5 en 5 que escribir de 1 en 1 y hacer un gráfico hasta 50. Ya, Monse, se va a conectar. ¿Ya? Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos con 3 mascotas a 6 personas, ¿cierto? Con 2 mascotas tenemos a 12 personas, son los mismos resultados que tenemos en la tabla de datos. Con una mascota tenemos 14 y con 0 mascotas tenemos a 8 personas. ¿Ya? ¿Van recordando un poquito lo que nosotros habíamos trabajado el año pasado, no? Necesito que me vayan escribiendo ahí en el chat si van recordando o es algo como nuevo. Vamos a ver, voy a esperar que me vayan contestando. Bien, Sebastián, Camila, Amanda. Súper. Perfecto. Muy bien. Ya aquí lo que tenemos que tener en nuestra memoria, recordar, ¿cierto? Que la encuesta es hacer preguntas, que la tabla de datos me sirve para ordenar esas preguntas que yo voy haciendo, ordenar las respuestas que me da la gente, ¿cierto? Los compañeros, a las personas que ustedes encuestan. Y luego tenemos dos opciones, que es el gráfico de barra simple o el gráfico de barra con escala, ¿ya? Que es lo que vamos a recordar porque ya vamos a empezar a ver después otro tipo de gráficos. Avanzamos entonces a lo que viene a continuación. Quiero que pongan atención a esta imagen que aparece en su pantalla, ¿ya? Vamos a ver la primera parte donde aparecen unos niños, ¿cierto?, que están recogiendo basura. Y acá abajito dice, tiempo que demoran en degradarse algunos objetos. Y aquí dice que el papel, ¿cierto?, se demora 1 año en degradarse. Una lata, ¿cierto?, se demora 10 años. Una botella o un plástico en general de 100 a 1000 años. Las bolsas plásticas se demoran 150 años. Y el vidrio se demora hasta 4000 años en degradarse, ¿cierto? En deshacerse, en desaparecer. Por eso es tan importante mantener, ¿cierto?, los lugares limpios, ¿cierto? Y tratar de reutilizar quizás algún tipo de material o separarlo al momento de que lo tiramos a la basura, ¿ya? Y a raíz de esto, que estos niños estaban limpiando, ¿cierto?, surgió una conversación, que yo se las voy a leer. Dice, Sebastián, ¿sabías que al reciclar papel y cartón podemos reducir la contaminación del agua? Le dice la niña, ¿cierto?, aquí a Sebastián. Y él le dice, y al reciclar las botellas plásticas se reducen los residuos en los vertederos. Y luego dice, deberíamos crear campañas de reciclaje para cuidar el medio ambiente. Y ella le responde, una vez hicimos una campaña de reciclaje en el colegio. Y de los 100 estudiantes de sexto básico participaron 74. Y luego ella piensa, me gustaría saber cuántos de mis vecinos y vecinas tienen hábitos de reciclaje. ¿Ya? A ella se le ocurrió entonces saber, o le dio, ¿cierto?, la inquietud de saber quiénes de sus vecinos tienen hábitos de reciclaje, es decir, separan la basura, ¿cierto?, reutilizan. Y para eso vamos a ayudar nosotros a saber cómo les fue con esa encuesta. Vamos a realizar la página 300 y 301 del libro. Así que los invito a que abran su libro en la página
300 y 301. Y me avisa en el chat el que ya tiene su página abierta, para que podamos ir trabajando. El que abre la página me avisa, por favor, en el chat, que ya estamos ok con el libro. Bien Gaspar, bien Felipe. 300 y 301. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Bien, Sebastián, Juan Esteban, Cristian. Perfecto. Y nos vamos a encontrar con esa actividad en la página 300, ya que dice, Ana encuestó a sus vecinos haciendo la pregunta que se muestra en la imagen. Los resultados fueron los siguientes. La pregunta que ella hizo fue, ¿ustedes separan la basura para luego reciclarla? Y las respuestas fueron que 36 de 100 personas dijeron que sí, ya estoy leyendo aquí, y 64 personas de las 100 que ella le preguntó dijeron que no. Y ahí tenemos que completar. ¿A cuántos vecinos encuestó Ana? La pregunta B dice, ¿cuántos vecinos separan la basura para reciclar y cuántos no lo hacen? Vamos completando primero en el libro, ¿ya? Luego preguntamos. La C dice, organiza la información anterior en una tabla en tu cuaderno. Y la D, ¿qué gráfico usarías para representar los datos de la tabla? ¿Y por qué usarías ese y no otro? Ahí tenemos dos opciones, que podemos usar el gráfico de barra simple o el gráfico de barra con escala. Os dejo un ratito, complete primero en su libro, ya la respuesta A, B, y luego pasamos a la C y D. Así que el que ya tiene la A y la B, me las escribe en el chat para que las revisemos y luego pasamos a la C y D. Tienen que fijarse, ahí está toda la respuesta de la A y de la B. Bien, ¿me escribes, Camila, las respuestas, por favor? Así las vamos revisando. Sí, pues Eli, vaya nomás. Yo les doy unos minutitos para que trabajen mientras tanto. Súper bien, Camila. Perfecto. Escríbeme las respuestas, Mati. Fíjense que las respuestas de la A y de la B están ahí. Muy bien, Juan Esteban. Muy bien, Amanda. Bien, Amanda. Perfecto. Vamos a revisar la A y la B mientras, ya para que me escriban las respuestas. Bien, Sebastián. Muy bien, Camila. Muy bien. Perfecto. Fíjense que solo hay que leer lo que ahí aparece. Ya están la respuesta A y B
Están ahí, es la misma imagen. Súper bien. Muy bien, Sebastián. Bien, Matías. Muy bien, Mati. Perfecto. Revisamos entonces. Vamos a revisar la letra A. Manitos arriba. Voy con Sebastián. ¿Dónde está el Seba aquí? ¿Aló, Miss? Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Sebastián, dice, ¿a cuántos vecinos encuestó Ana? Ana encuestó a 100 personas. Perfecto. Súper bien, Seba. Muy bien, muchas gracias. Y como nos dice Sebastián, ¿cierto? Encuestó a 100 vecinos, ¿cierto? Aquí dice clarito 100 vecinos. Perfecto. Letra B dice, ¿cuántos vecinos separan la basura para reciclar y cuántos no lo hacen? Manitos arriba. Voy con Camila. Hola, Miss. Hola Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya Camila, ¿cuántos vecinos sí reciclan? 36 personas sí lo hacen y Perfecto. 64 personas no reciclan. Muy bien. Muy bien, Camila. Muchas gracias. 36 vecinos, ¿cierto? Sí separan su basura y 64 no lo hacen. ¿Ya? Eso es para que tengamos más o menos una idea de lo que pasaría si nosotros hiciéramos esa encuesta, ¿cierto? A los vecinos. Pero ahora por motivos que claramente conocemos, no podemos salir a preguntarles a los vecinos. ¿Ya? Y avanzamos entonces a la letra C y a la letra D. Fíjense que la letra C dice organizar esa información, ya que nos entrega Ana, ¿cierto? En una tabla de datos. Y luego, con esa tabla de datos, debemos crear un gráfico. Vamos a ir avanzando. Y yo los voy a ayudar un poquito ahí con la tabla. Tenemos hábitos de reciclaje de los vecinos de Ana. Ese va a ser nuestro título, ¿ya? Y nuestra categoría, ¿cuáles serán las categorías? ¿Qué me podrá contestar la gente? Tengo manitos arriba. Vamos a ver. Felipe. ¿Está por ahí Felipe? No, se me perdió Felipe. Felipe. Ahí. Ay, lo silencié. Ya Felipe, ahora sí. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, usted. Bien, también, gracias. ¿Cuáles crees tú que son nuestras categorías, Felipe? Los que reciclan y los de que no reciclan. Perfecto, súper bien, ¿cierto? La categoría serían los hábitos, el que separa la basura o el que recicla y el que no separa la basura, el que no recicla. Súper bien, Felipe. Muy bien, muchas gracias. Ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestra tablita, llegar y completar con los datos. Ya sabemos la cantidad que tenemos que hacer aquí de palitos, ¿cierto?, que son las que corresponden a los que sí separaban la basura, y acá los que no separaban la basura. Y luego escribir en números. ¿Ya? Así que los dejo ahí para que complete su tablita mientras, y luego me escribe en el chat si la terminó.
¿Ya? Esto está todo en la misma respuesta que acabamos de hacer. ¿Cuántos separan la basura? ¿Cuántos no separan su basura? Vamos, vamos, van escribiendo en el chat el que va terminando su tablita. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esta tablita? Luego de hacer la tablita tenemos que pasar al gráfico, ¿ya? Es que va terminando, me avisa. ¿Cuántas rayitas tendré que hacer en la primera parte donde dice separan la basura? ¿Y cuántas rayitas tendré que hacer en donde no separan la basura? Y luego contar, ¿cierto? Y escribir ahí el número. Donde dice cantidad de preferencias, debo escribir el número que corresponde. Vamos, vamos. ¿Cómo quedaría entonces? Vamos a ir revisando. ¿Cuántas rayitas tendré que hacer donde dice separan la basura? Levante la manito el que me quiera contestar. Y el que no, me baja la manito, ya, porque hay otros manitos que están arriba y no sé si se quedaron. O están levantando ahora. A ver. Voy con Elizabeth. Hola, Miss. Hola Eli, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya Eli, ¿cuántas rayitas tendré que dibujar en donde dice separan la basura? Tendrían que hacer 36. 36, súper bien. Tendrían que ser 36 rayitas, ¿ya? Yo ahí ya las había contado, las tengo listas. Súper bien, Elizabeth. Muchas gracias. De nada. 36, ¿cierto? ¿Y cuántas tendría que hacer entonces donde dice no separan la basura? Vamos a ver. Voy con Mir Pacheco. Hola, Miss. Hola Emir, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Emir, ¿cuántas rayitas tendría que hacer donde dice no separan la basura? 64. 64. Súper bien, Emir. Yo ya las había contado, así que están las 64. Muchas gracias. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, la segunda parte de nuestra tabla, porque hicimos primero el título, ¿cierto? Escribimos también esta parte de los hábitos, de las categorías, y ahora nos quedaba el conteo. Y debo escribir aquí al ladito, ¿cierto? Donde dice cantidad de preferencias,
debo escribir la cantidad, pero con número. Elizabeth me dijo que eran 36, por lo tanto yo al ladito voy a escribir el 36, ¿cierto? Y Emir me dijo que no separa la basura 64, por lo tanto escribo 64. Ahí tendríamos entonces la pregunta C, ¿cierto? Que era organizar la información anterior en una tabla en el cuaderno. Ya la idea es que ustedes tengan la tabla en el cuaderno. Y nos vamos entonces a la letra D, que dice, ¿qué gráfico usarías para representar los datos de la tabla y por qué usas ese y no otro? ¿Ya? Cuando me dan esas dos opciones, me hablan de el gráfico de barra simple, donde yo avanzo del 0, 1, 2, 3, 4, y tendríamos que llegar, imagínense, aquí hasta el 64, que es la preferencia mayor. Y la otra opción es utilizar la tabla, o sea, el gráfico, ¿cierto?, de barra, pero con escala, ¿ya? Donde yo puedo avanzar de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, ¿cierto? Como sea más fácil y más rápido llegar a la preferencia. Vamos a ver cuáles escogieron ustedes, me pueden escribir en el chat cuál van a trabajar, porque luego de que escogen tienen que hacerlo, ¿cierto? En la pregunta E dice representa la información en el gráfico que tú elegiste. Ya, yo no les quiero mostrar cuál es el que escogí yo, quiero primero ver cuál van a trabajar ustedes. Así que me pueden escribir en el chat. Muy bien, Emir, perfecto. Emir ya escogió. Recuerden que tenemos gráficos de barra simple o gráficos de barra con escala. ¿Cuál de los dos va a utilizar? ¿Ya? Recuerden que el que utiliza el gráfico de barra simple va a tener que hacer del número 0 el número 64 o 70 por lo menos. Hacia arriba. ¿Ya? Pero lo ideal es que ustedes escojan el que se les hace un poco más fácil. Puede que se demoren más con el gráfico de barra simple, pero van a llegar al mismo resultado. Vamos avanzando. Yo les voy a mostrar cuál escogí yo. Yo escogí el gráfico de barra con escala. ¿Por qué escogí el con escala? Porque como tengo que llegar del número 0 al 64, ¿cierto? Que es la mayor preferencia, para no escribir los números del 0 al 64, porque no me van a caber en estos cuadraditos, preferí, ¿cierto?, hacer un gráfico con escala. Les voy a mostrar cuál es la escala que yo escogí. Tengo mi eje vertical, mi eje horizontal, puse el título, hábitos de reciclaje de los vecinos de Ana, y comencé con mi cantidad de personas, ¿cierto? Y lo hice del 0 al 70. Y si se dan cuenta, yo fui avanzando mi gráfico con escala de 10 en 10. Es decir, mi escala es de 10 en 10. Tengo el 0, el 10, el 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Por qué lo hice hasta el 70? Porque, ¿cierto?, las personas que no reciclan eran 64. Entonces yo quise dejar un poquito más arriba para no terminar con mi gráfico tan encima, ¿ya? El que lo va a hacer con su gráfico de barra simple tiene que escribir desde el 0 al 65 por lo menos, porque el 64 es el máximo, ¿cierto? Pero de uno en uno tiene que escribir todos los números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta llegar al 65. Entonces ahí vamos a ver por qué será más fácil utilizar un gráfico de barra
con escala que un gráfico de barra simple. Quizás porque no nos van a caber todos los números en este espacio, ¿cierto? La escala la determinan ustedes, si avanzan de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 20 en 20. Ya en este caso yo la hice de 10 en 10. Es decir, entre el 0 y el 10 tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego tengo el 10, entre el 10 y el 20 tengo el 11, 12, 13, ¿cierto? Hasta llegar al 19 y luego tengo el 20. Por eso se llama gráfico con escala. En cambio, el gráfico de barra simple van todos los números escritos. ¿Ya? Y luego tengo aquí, ¿cierto?, las categorías. Hábito de reciclaje, y tengo la categoría que sí separan la basura y la categoría que no separan la basura. Y mi gráfico quedó de la siguiente forma. Dijimos que 36 personas separaban la basura. Por lo tanto, yo llegué aquí al 30 y llegué al 36. Y que no separan la basura eran 64, ¿cierto? 64 no separan la basura. Aquí está el 60, ¿cierto? Y yo contabilicé un poquito más arriba hasta llegar al 64. Y así quedó mi gráfico. ¿Qué me tengo que fijar cuando hago un gráfico? No puede quedar las barras pegaditas como edificios. No pueden quedar pegaditas, ¿ya? No puedo yo tener un gráfico aquí y hacer el otro así. Se los voy a dibujar. Por ejemplo, no puedo tener el otro gráfico ahí, pegado, ahí al lado del otro. Siempre tiene que estar separado, ¿ya? Siempre los gráficos van una separación que puede ser de un cuadrito, de dos cuadritos, ¿ya? Pero no pueden quedar pegaditos así como si fueran edificios. Otro alcance para los gráficos, si yo en mi barra ocupé 4 cuadraditos hacia el lado, ¿ya? Ideal que el otro también quede con la misma cantidad, ¿ya? Por eso a veces vienen con estos cuadraditos para poder hacerlo. Ya tenemos a Matías que está listo. El que va terminando me avisa para que podamos avanzar. Al ladito de su gráfico aparecen dos preguntitas que ustedes tienen que poner un tic si lo logró. ¿Ya? La primera dice, construí una tabla señalando correctamente sus elementos. Puse el título, puse las columnas y las filas. Esa es la que corresponde a la letra C, si hicieron o no la tabla. Y la siguiente pregunta dice, construí un gráfico indicando todos sus elementos, es decir, el título, lo que iba en los ejes, ¿cierto? Si era con escala o sin escala, y sus categorías. Es decir, si dejé un gráfico completo, como el que aparece en este momento en su pantalla, ¿ya? Si lo hizo de esa forma, coloca un tic en cada uno de esos circulitos, que quiere decir que realizó de manera correcta la tabla y de manera correcta el gráfico. Súper bien. ¿Se entiende o no? Necesito que me vayan avisando en el chat si se entiende o no. Gracias, Eva. Sí, Juan Esteban se puede pintar. Gracias, Camila.
Bien, Juan Esteban. Gracias, Eli. Ah, pero no importa, Felipe. Mejor aún, porque el cuaderno tiene más espacio. Gracias, Emi. Avísenme el que terminó. Recuerden contestar esas dos preguntitas que aparecen al ladito de donde ustedes hicieron su gráfico. Gracias, Matías, Sebastián. Perfecto. Nos quedan 8 minutitos, así que alcanzamos a hacer el otro. Ya vamos a avanzar entonces a la siguiente página, que es la 301. Dice, Sebastián, en cambio, encuestó a sus vecinos sobre la frecuencia con que reciclan el papel y el cartón, y sus resultados fueron los que se muestran a continuación. La pregunta que hizo Sebastián fue: ¿cuántas veces al mes reciclas papel y cartón? Aquí cada rayita corresponde a una persona. Todas estas personas que están aquí dijeron todos los días. Todas esas rayitas que están ahí dijeron 2 veces por semana. Y todas las que están aquí dijeron una vez al mes. Ya estoy trabajando en la página 301. Y aparece, ¿cierto? Primero estas preguntas. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Ahí tenemos que contar todas las rayitas que aparecen para saber cuántas personas fueron las que se les realizó esa pregunta. Debo contar todas las rayitas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, cada uno de estos cuadritos con esa línea horizontal vale 5. ¿Cuántas personas fueron encuestadas entonces? Súper bien, Juan Esteban. Perfecto. Está súper rápido, Juan Esteban. Revisen, revisen. Fíjense que cada cuadrito, miren, cada cuadrito tiene 5 líneas. 1, 2, 3, 4, donde forma el cuadrado, ¿cierto? Y la línea que lo atraviesa, que está de manera vertical, es otra. Por lo tanto, son 5 líneas por cuadrado. Tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. ¿Cuántas personas entonces fueron encuestadas? Está correcto. Matías Ursúa, Sebastián, Juan Esteban. ¿Cuántas personas fueron encuestadas entonces? Levantemos la manito. Bien, Victoria. A ver. Cristóbal Moler. Tengo las mismas personas con las manitos arriba. Hola, Miss. Hola, Cristóbal. Ya, Cristóbal, ¿cuántas personas fueron encuestadas entonces? Fueron ¿Cuántas serían? $20 personas. ¿Seguro? Mira,
Cada cuadrito equivale a 5 personas. 100. Bien, ahí sí, Cristóbal. Súper bien, muchas gracias. Serían entonces, ¿cierto? 100 personas las que fueron encuestadas. Y luego dice, representa la información recopilada por Sebastián en un gráfico de barra. Considera el título, las categorías de los datos que representarás en cada eje y la cantidad de barras que vas a dibujar. Yo los voy a ayudar un poquito para que quede completo antes de terminar nuestra clase. Tenemos el primer eje, ¿cierto? De manera vertical, y nuestro segundo eje de manera horizontal. Tenemos nuestro título, ¿cuántas veces al mes recicla papel y cartón? Ese fue el título que yo puse. Cantidad de personas, ¿cierto? Las personas que se encuestaron. Yo ocupé la misma tablita, ¿ya? Que fue del 0 al 60 en este caso, ¿ya? Y avancé con una escala de 10 en 10. Y las frecuencias al mes, todos los días, 2 veces por semana, 1 vez al mes. Y para poder completar, ¿cierto? Yo fui contando cuántas personas fueron reciclando, fueron, ¿cierto? Realizándolo primero todos los días. ¿Cuántas personas reciclaron todos los días? ¿Quién me puede decir levantando la manito? Ahí tenemos que contar solo los cuadritos que aparecen ahí. Voy con Matías Ursúa. ¿Mis? Matías. Es que ¿Cuántas me dejaba personas? la mano levantada. Ya, pero no importa, porque sé que la tienes hecha. ¿Cuántas personas reciclan todos los días? 10. 10, perfecto. Muchas gracias, Matías. Como dice su compañero, ¿cierto? 10 personas reciclan todos los días. Por lo tanto, yo hice mi gráfico con mi barrita hasta el 10, ¿ya? Luego me preguntan acá, ¿cuántos reciclan el papel y el cartón 2 veces por semana? El que sabe levanta la manito, el que no puede bajar las de las que están arriba, ¿ya? Y voy con Emir. Hola. Hola, Emir. ¿Sabes la respuesta? Sí. ¿Cuántas 30. personas son? 30, vamos a ver. Y son 30. Súper bien, Emir. Muchas gracias. Y la última dice, ¿cuántos reciclan papel y cartón una vez al mes? ¿Quién me puede ayudar? A ver, voy con Sebastián. ¿Aló, Mis? Sí, Seba, te escucho. ¿Cuántos reciclan una vez al mes? 70 personas. ¿70, 70 o 60? 60. 60. Vamos a ver. Y son 60. Súper bien, Sebastián. Muchas gracias. De nada, mi- Y ahí tendríamos, ¿cierto? Todas nuestras preguntas con sus respuestas, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan completarlo si no alcanzaron, ¿ya? Vamos a avanzar. Y entonces, me interesa que les quede claro, ¿cierto? Que una encuesta es donde yo realizo preguntas, ¿ya? Esa pregunta puede ser abierta o cerrada, es decir, puede tener opciones o puede ser sin opciones, ¿ya? Tenemos que saber que
esas preguntas que me van a dar respuestas, yo debo organizar esas respuestas en una tabla de datos. Y luego de tener esa tabla de datos, yo debo realizar un gráfico, ¿ya? Puede ser un gráfico de barra simple, puede ser un gráfico de barra con escala, puede ser en un diagrama de puntos, que lo vamos a ver más adelante, puede ser en un pictograma, ¿ya? Todo eso que vamos a ir viendo durante estas clases de noviembre, ¿ya? Quiero saber si alguien tiene dudas, que aproveche ahora de preguntar, ¿ya? Porque esto es un recordatorio de lo que vimos el año pasado, ¿ya? Así que el que tiene dudas me escribe o levanta la manito. Juan Esteban me dice que no tiene dudas. Bien, Juan Esteban. El que tiene dudas. Parece que no. Estamos súper bien entonces. Y con eso entonces terminamos nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias, trabajaron súper bien. Ya esta materia es súper fácil, así que solo ser ordenaditos para poder realizar las tablas, los gráficos y va a funcionar todo bien. Voy a dejar de grabar.